Pensamiento dinámico o la ley de la energía vibrante, de William Walker Atkinson. Capítulo 10. La ley de atracción. En los capítulos anteriores hemos visto que todas las formas de energía radiante, es decir, luz, calor, electricidad y magnetismo, surgieron del movimiento de las partículas de la sustancia. Ahora se vuelve importante aprender cuál es la causa de este movimiento de las partículas. La ciencia es algo difusa y nebulosa sobre este tema, pero de una manera general decide que es causado por las relaciones mutuas y posiciones de las partículas derivadas de sus respectivas cualidades atractivas, como lo ha expresado un escritor reciente. Bueno, esto es mejor que la antigua manera de buscar refugio y retirada en un mero volumen de palabras densas. De hecho, es la única conclusión lógica, esta que las operaciones de la ley de atracción se manifiestan en el movimiento de las partículas. Esta gran ley de atracción es la ley más importante de la naturaleza. Opera en todos los planos de la vida. Siempre está en evidencia. Considerémosla. Comencemos considerando la exhibición más magnífica y constante de esta ley. La gravitación es el enigma del universo y la única forma de energía que desafía a la ciencia. Tanto es así un misterio que la ciencia ni siquiera se aventura a adivinar su naturaleza. Ninguna teoría sobre el origen y la naturaleza de la gravitación se encuentra en los libros. Veamos qué es la gravitación. Es más que el poder que atrae las cosas hacia la Tierra como el hombre promedio la definiría. Hace más que causar que el agua corra cuesta abajo y gire ruedas de molino para impulsar maquinaria. El poder del agua resulta de la gravitación, pero incluso la energía de las cataratas del Niágara es insignificante comparada con las otras manifestaciones de la madre de energía, la gravitación. Webster define la gravitación como esa atracción o fuerza por la cual todos los cuerpos o partículas en el universo tienden el uno hacia el otro. Siguiendo esta definición, añadamos que cada partícula de sustancia tiene una atracción hacia cada otra partícula. En vista de nuestra creencia de que esta atracción es una forma de esfuerzo mental, consideremos el término atracción como una forma de lo que llamamos deseo o incluso amor en el mundo mental. Si lo piensas de esta manera, estarás más capacitado para seguir nuestra línea de pensamiento. Y además de que cada partícula de sustancia tiene una atracción, amor o deseo hacia otra partícula, tiene los medios y el poder para atraer a esa otra partícula hacia sí misma y para moverse hacia esa otra partícula al mismo tiempo. Webster da una idea muy clara de esto cuando define atracción como un poder invisible en un cuerpo por el cual atrae algo hacia sí mismo, el poder en la naturaleza que actúa mutuamente entre cuerpos o partículas últimas, tendiendo a juntarlos o a producir su cohesión o combinación, y al contrario resistiendo la separación. La mayoría de las personas, al pensar en la gravitación, se conforman con la idea de que es un poder que jala las cosas hacia el suelo y no piensan en ella como una fuerza que jala las cosas de otras maneras además de hacia abajo y que es poseída y ejercida tanto por la partícula de polvo como por la Tierra entera, por la molécula tanto como por la masa. La razón de esto es que este poder es tan leve en los cuerpos pequeños de sustancia que pasa desapercibido, y que solo cuando la masa es lo suficientemente grande como para hacer el tirón fuerte, uno percibe y aprecia que la fuerza existe. La falta de información por parte de la persona promedio respecto a este tema es sorprendente, particularmente cuando se comprende la importancia del conocimiento. La atracción que mantiene unidas las moléculas de sustancia es la gravitación. La atracción que jala un pedazo de sustancia hacia la Tierra es la gravitación. La atracción que mantiene a los soles y planetas en sus órbitas es gravitación. Veamos las operaciones de la ley. En astronomía puedes aprender que los movimientos de los planetas alrededor del Sol y de las lunas alrededor de sus planetas, sus posiciones relativas regulares y constantes, son causadas por la fuerza de la gravitación. Si no fuera por esta atracción del Sol, los planetas saldrían disparados al espacio como una piedra de una onda. La atracción de la gravitación actúa sobre los planetas justo como lo hace la cuerda de la onda giratoria que evita que la piedra se escape durante el giro hasta que se suelta la cuerda. Algunos astrónomos piensan que nuestro Sol gira alrededor de un Sol mayor, y este a su vez alrededor de uno aún mayor, y así sucesivamente hasta el infinito. Si esto es así, entonces la atracción de la gravitación es lo que los mantiene a todos en sus órbitas y lugares a pesar del movimiento.
Y en física puedes aprender que esta misma atracción de la gravitación impide que las personas y objetos en la superficie de la Tierra salgan disparados al espacio, y que mantiene unidas las partes de la Tierra impidiendo que se dispersen. Y recuerda esto porque es importante. La atracción de la Tierra, grande y poderosa como es, no es más que el poder atractivo combinado de sus moléculas constituyentes o átomos o partes. El centro de la Tierra es el centro de la atracción porque es el centro de la agregación de sus partículas. No debe suponerse que la Tierra simplemente atrae hacia abajo, es decir, hacia su centro. Por el contrario, grandes masas de tierra, grandes montañas, por ejemplo, ejercen un cierto grado de atracción de la gravitación. Los experimentos han demostrado que un plomo se desvía ligeramente debido a la proximidad de una gran montaña. Y la razón por la cual los cuerpos pierden peso a medida que descienden desde la superficie de la Tierra es porque dejan encima de ellos una cierta gran parte de las moléculas que componen la Tierra, cuya masa de moléculas ejerce una atracción proporcional a su masa que equilibra la atracción de la masa de Tierra debajo de ellos. La ciencia enseña que si la Tierra fuera hueca en el centro, el peso allí sería cero o nada en absoluto, y que un cuerpo flotaría en el espacio en el centro de la Tierra tal como lo hace un globo en el aire, siendo la razón de ello que la atracción estaría equilibrada, igual atracción desde todas direcciones contrarrestándose mutuamente. Considerando el radio de la Tierra como 4.000 millas, un cuerpo que pesara 100 libras en la superficie pesaría solo 75 libras a una profundidad de 1.000 millas, 50 libras a una profundidad de 2.000 millas, 25 libras a una profundidad de 3.000 millas, y nada o cero a una profundidad de 4.000 millas que sería el centro de la Tierra. Esto, por supuesto, supone que la sustancia de la que está compuesta la Tierra es de densidad uniforme desde la superficie hasta el centro. Desde una distancia igual por encima de la superficie de la Tierra, los cuerpos liberados o caídos alcanzarán la superficie exactamente con la misma velocidad y en exactamente el mismo tiempo, esto independientemente de su peso o tamaño. En otras palabras, un corcho o un trozo de plomo, sin importar cuáles sean sus tamaños, viajarán con igual rapidez. En caso de que la sustancia más ligera viaje más lentamente, comparando una pluma y una bala, por ejemplo, la diferencia es causada por la mayor resistencia que el objeto ligero encuentra en el aire. Esta aparente excepción ha sido explicada mediante el experimento de soltar la bala y la pluma en un tubo vacío en el cual no había resistencia del aire, resultando que ambos descendieron precisamente al mismo instante. Otro experimento similar es colocar la pluma sobre un trozo de hierro evitando así la resistencia del aire, y la pluma mantendrá su posición durante la caída y alcanzará el suelo descansando sobre el hierro justo como comenzó. Y recuerda esto, por favor, que el objeto pequeño atraído por la Tierra ejerce una atracción por su propia cuenta. Si ambos fueran del mismo tamaño, ejercerían un poder de atracción igual, pero como uno es más pequeño que otro, su poder de atracción es muy leve en comparación con el de la gran masa. Pero es cierto que la partícula de polvo atrae a la Tierra precisamente como la Tierra atrae a la partícula de polvo. La diferencia radica únicamente en el grado que depende de la masa del cuerpo. La cantidad o grado del poder de atracción combinado se determina por el total combinado de las dos masas. La distancia disminuye el grado de atracción. Así, a medida que los cuerpos se elevan sobre la Tierra, el peso disminuye muy gradualmente y por grados muy leves, pero constantemente e invariablemente. Los polos de la Tierra están achatados y en consecuencia el peso de un objeto aumenta ligeramente a medida que se traslada del ecuador al polo. Concluyendo nuestra consideración de la gravitación, será bueno llamar tu atención sobre el hecho de que la gravitación difiere de las formas de energía radiante conocidas como calor, luz, electricidad y magnetismo en varios aspectos muy importantes, lo que parece ser un gran indicio de que estas últimas son incidentes o consecuencias de la primera. En primer lugar, la gravitación, hasta donde se sabe, no depende de, ni es causada por, ni se mantiene por ninguna otra fuerza o forma de energía. Tampoco parece ser derivada de algún gran reservorio del cual se obtiene su suministro de energía. Por el contrario, parece ser una cosa en sí misma, autosustentable, autoexistente, una entidad intrínseca de hecho. No parece ser perdida por los cuerpos mediante radiación y, en consecuencia, no parece haber necesidad de que un cuerpo reponga su suministro ya que no hay pérdida.
La gravitación parece ser algo constante permaneciendo siempre con los cuerpos y ni se pierde ni se adquiere. Existe entre los átomos, moléculas, masas, todos de la misma manera. De hecho, uno se siente tentado a pensar en los planetas y mundos en el espacio como moléculas de alguna masa mayor unidas por la gravitación, así como lo están las moléculas. Recuerda que las moléculas y átomos no están en contacto absoluto, sino que siempre hay un espacio entre ellos, aunque el espacio o la distancia puedan ser insensibles para nosotros. Como es arriba es abajo, dice el viejo aforismo oculto, y parece que es así. Además, se cree que la gravitación actúa instantáneamente y no requiere tiempo para pasar entre cuerpos, como si lo hacen las formas de energía radiante, la luz, el calor, la electricidad y el magnetismo. La luz viaja a través del éter como ondas de luz a una velocidad de 184.000 millas por segundo. Lo mismo es cierto para el calor y la electricidad, pero la gravitación viaja instantáneamente. Por ejemplo, si una nueva estrella surgiera en alguna distancia inconcebible de la Tierra, tomaría miles de años para que su luz nos alcanzara, pero su atracción de gravitación se sentiría instantáneamente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la gravitación está de alguna manera conectada con el éter o medio de transmisión, de modo que un impulso comunicado en algún punto del espacio a trillones de millas de distancia se siente de inmediato en nuestro punto en el espacio y viceversa. Hay aquí un misterio impresionante y las leyes de la sustancia y la fuerza, como generalmente se entienden, no lo explican. Las teorías sobre el éter no arrojan luz sobre ello, pero espera un poco. Hay más que esto. La ciencia sostiene que la gravitación no requiere un medio, parece ser su propio medio, no necesita de éter ni de otro medio para transmitir su influencia. En este aspecto también la gravitación difiere de la forma de energía radiante. Además, no es interrumpida ni interferida por ningún cuerpo interveniente, pues su fuerza opera a través de tales cuerpos intervenientes. Por ejemplo, en un eclipse de sol, la luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero la gravitación no se ve afectada en lo más mínimo, pues los cuerpos evidenciarían tal cambio de inmediato si ocurriera. Así que la gravitación actúa instantáneamente, es su propio medio y no puede ser interferida por un cuerpo interveniente. De hecho, está en una clase diferente de la luz, el calor y la electricidad. Ahora consideremos las otras formas de atracción. En los capítulos anteriores vimos que la forma de atracción llamada cohesión causaba que las moléculas tendieran unas hacia otras y permanecieran en contacto más o menos cercano, siendo los diferentes grados de cohesión lo que determinan la densidad, etc. del cuerpo. Si la fuerza atractiva de la cohesión se eliminara repentinamente, los cuerpos más sólidos, así como los más ligeros, se descompondrían inmediatamente en un polvo muy fino resolviéndose en sus moléculas constituyentes. La separación de las moléculas, es decir, el alejamiento ocasionado por el calor, es descrito por los físicos como repulsión. Pero el autor sostiene que la repulsión es algo completamente diferente y que el calor simplemente hace que las moléculas pierdan parte de su poder atractivo entre ellas. Hasta que se retire el calor, las moléculas responden a la atracción interrumpida. Las moléculas son como amantes que se sienten atraídos el uno hacia el otro y permanecen unidos, a menos que sean separados violentamente o por alguna disminución de la atracción. Considera el calor como un elemento perturbador, un malentendido entre los amantes moleculares, quienes bajo su influencia se separan algo y solo se reúnen cuando se elimina el obstáculo y se manifiesta nuevamente la armonía. Como te hemos demostrado en un capítulo anterior, las llamadas propiedades de la materia, es decir, la dureza, la tenacidad, la maleabilidad, la ductilidad, etc., son simplemente evidencia de una cohesión persistente de las moléculas, un fuerte amor o deseo entre ellas que les hace adoptar todos los medios posibles a su alcance para resistir o prevenir la separación de las moléculas que forman la masa. Era como un intento desesperado por evitar la ruptura de la familia. Cada una de las llamadas propiedades físicas especiales de la materia se puede ver simplemente como la acción de la molécula resistiendo la separación en obediencia a esa ley de su ser llamada atracción, gravitación, cohesión o adhesión, aunque también podría denominarse apropiadamente deseo o amor. Y recuerda, esta ley no parece ser simplemente una autopreservación de la molécula, pues permanece intacta incluso después de la separación de sus compañeros o familia.
Es más, pues es una ley que la impulsa a emplear todas sus energías en permanecer dentro de una distancia molecular o en estrecha compañía con su familia, resistiendo la desintegración. Es como el instinto social en el hombre, si se me permite usar la figura. Ahora, en cuanto a la atracción de los átomos conocida como afinidad química o quimiquismo, un átomo, como sabes, es la unidad química de la materia y la partícula más pequeña de materia que puede entrar en combinación, dejando de lado al corpúsculo por el momento. Estos átomos exhiben y manifiestan una atracción mutua que los lleva a formar combinaciones o matrimonios y así combinarse formando una molécula. Pero recuerda siempre que cuando los átomos se combinan no fusionan sus identidades, simplemente se casan y nada más. Cada átomo mantiene su propia identidad y se encuentra intacto si el matrimonio se destruye por un proceso químico que podría considerarse como la terminación del matrimonio molecular por divorcio, es decir, por un átomo que abandona a su pareja y busca una nueva afinidad en la forma de algún átomo más atractivo. Porque por desgracia los átomos son más o menos volubles y a menudo abandonan a sus compañeros de vida por alguna otra partícula fascinante. A veces se manifiesta una condición de cuán feliz podría ser con cualquiera si la otra encantadora no estuviera. Hay un conflicto de atracciones. Hay más que coqueteo y asuntos de corazón en el mundo de los átomos que en la región de las moléculas, pues mientras que estas últimas tienden a buscar solo la compañía de su propia familia o alguna familia casi relacionada, los átomos tienen bastantes afinidades posibles y siempre desertarán una atracción menor por una mayor, formando así una nueva molécula, y dejarán al abandonado a su suerte, o bien formarán una nueva alianza con alguna otra afinidad que sea imperviosa a la atracción del encantador más brillante o que esté fuera del peligro de la tentación. Pero si analizamos y consideramos cuidadosamente esta afinidad química, quimiquismo, veremos que se ajusta bien a la definición de atracción como la proporciona Webster y citada en la primera parte de este capítulo. Ciertamente entra bajo la regla de el poder de la naturaleza que actúa mutuamente entre cuerpos o partículas últimas tendiendo a unirlas. El escritor piensa que está justificado al pedirte que consideres la gravitación, la cohesión, la adhesión y la afinidad química como formas relacionadas de la misma cosa. Si no te gusta llamar a esta misma cosa por el nombre de gravitación, supongamos que la llamamos la ley de la atracción, de la cual la gravitación, la cohesión, la adhesión y la afinidad química o quimiquismo son solo aspectos diferentes. Esta relación se describe en el capítulo 13. Y el escritor cree que esta ley de atracción es la causa subyacente de todo lo que llamamos energía, fuerza, poder, movimiento, etc. en el mundo físico. Porque si la gravitación explica todo el movimiento de masa o movimiento mecánico, si la cohesión molecular y las vibraciones que la acompañan se manifiestan en formas de movimiento molecular, y si la afinidad química atómica o quimiquismo se manifiesta en movimiento atómico, y si incluso los corpúsculos en sus movimientos obedecen esta misma ley de atracción en alguna forma, y si toda fuerza y energía es simplemente un modo de movimiento, entonces, si todo esto es cierto, no estamos justificados en afirmar que esta ley de atracción es la base de toda energía, fuerza y movimiento. Y no estamos justificados en pensar en esta ley de atracción como siempre manifestándose en la dirección de unir partículas de sustancia, sean esas partículas soles, planetas, masas, moléculas, átomos o corpúsculos, en cumplimiento de alguna ley básica impuesta sobre todas las cosas por aquello que está encima de todas las cosas. La siguiente cita es interesante en nuestra consideración de este tema. Existen otras fuerzas además de la gravedad, y una de las más activas de estas es la afinidad química. Así, por ejemplo, un átomo de oxígeno tiene una atracción muy fuerte por uno de carbono, y podemos comparar estos dos átomos con la Tierra y una piedra situada en la cima de una casa. Dentro de ciertos límites, esta atracción es intensamente poderosa, de modo que cuando un átomo de carbono y uno de oxígeno han sido separados el uno del otro, tenemos una especie de energía de posición tan verdaderamente como cuando una piedra ha sido separada de la Tierra. Así, al tener una gran cantidad de oxígeno y una gran cantidad de carbono separados, poseemos una gran reserva de energía de posición.
Cuando permitimos que la piedra y la tierra se unan rápidamente, la energía de posición se transformó en la de movimiento actual y por lo tanto deberíamos esperar que algo similar ocurra cuando el carbono y el oxígeno separados se unan rápidamente. Esto ocurre cuando quemamos carbón en nuestras hogueras, y el resultado primario en lo que a energía se refiere es la producción de una gran cantidad de calor. Por lo tanto, somos llevados a conjeturar que el calor puede detonar un movimiento de partículas a pequeña escala, justo como el unirse rápidamente de la piedra y la tierra denota un movimiento a gran escala. Parece así que podemos tener energía molecular invisible, así como energía mecánica visible. Balfour Stewart. Al escritor le parece que la partícula de sustancia encuentra dentro de su principio mental, pues ya hemos visto que toda sustancia tenía algo parecido a la vida y la mente, un anhelo constante incrustado en su misma naturaleza que le hace buscar satisfacción. Este anhelo por satisfacción resulta en inquietud y busca una solución a lo largo de dos líneas. Estas dos líneas están indicadas por dos deseos completamente diferentes que encuentra dentro de sí misma. El primero siendo un deseo o inclinación a buscar la compañía de alguna otra partícula. El segundo siendo un deseo o inclinación a ser libre de ataduras o enredos. El deseo de atadura surge de la fuerza de la ley de atracción que existe entre cada partícula de sustancia. El deseo de no atadura surge de alguna inclinación interna por la libertad. Estos dos deseos o inclinaciones pueden llamarse el deseo de impresión y el deseo de expresión. El deseo de impresión o presionar hacia adentro se manifiesta a lo largo de líneas de acción tendientes hacia la atadura, la plenitud, la compañía, la combinación. El deseo de expresión o presionar hacia afuera se manifiesta a lo largo de las líneas de acción tendientes hacia la individualidad, la libertad, la independencia, el desapego. Y ambos son fuertes anhelos y ambos tienden a producir inquietud que resulta en movimiento. El tirón del deseo de impresión existe siempre y siempre es modificado y contrarrestado por el empuje del deseo de expresión. Y resultante del juego de estos dos deseos o fuerzas resultan actividad, movimiento y cambio. Como los dos ángeles en conflicto en la mitología persa, estos dos deseos luchan entre sí en el teatro del universo, siendo el movimiento y cambio constantes los resultados. Y si al escritor se le permite caer en el misticismo por un momento, ¿no podría ser que estos deseos en conflicto por la separación y la unidad, respectivamente, sean simplemente diferentes formas del deseo de satisfacción a través de la unidad? La impresión busca la unidad combinándose con otras partículas separadas, pero no la encuentra. La expresión busca la unidad separándose e intentando realizarla de esta manera, pero tampoco la encuentra. Sin embargo, ambos son simplemente diferentes aspectos del mismo deseo de satisfacción, y solo cuando la mente reconoce la unidad en la diversidad llega la satisfacción. Así, la lección de la partícula se convierte en la lección del hombre. Estos deseos en conflicto de las partículas, uno impulsándola a lo largo de las líneas de atracción, el otro a lo largo de las líneas de separación, producen la danza de los átomos, el movimiento de las partículas. Cuando la partícula se manifiesta a lo largo de las líneas de expresión, se aleja de la otra partícula y por consiguiente también repele a la otra partícula. Cuando se manifiesta a lo largo de las líneas de impresión, se acerca hacia la otra partícula y al mismo tiempo atrae la otra partícula hacia sí. En ambos casos, el medio de la atracción se extiende sobre el espacio que los separa, como se describirá en capítulos futuros. Este tirar y empujar es llamado por la química atracción y repulsión de las partículas. Quizás sea innecesario decir que la fuerza de la atracción de cohesión o de la afinidad química es mucho más fuerte que la de la gravitación en el caso de las mismas partículas. De lo contrario, si uno levantara un trozo de hierro, la atracción de la gravitación causaría que sus partículas se separaran y cayeran al suelo, mientras que la atracción de cohesión y la afinidad química permiten a las partículas contrarrestar el tirón de la gravitación y así permanecer intactas. En comparación con la cohesión o la afinidad química, el tirón de la gravedad es incomparablemente débil. La fuerza que mantiene unidos a dos átomos de agua representa un alto grado de poder dinámico y el impacto de la separación forzosa de átomos químicos produce algo parecido a una explosión. Así vemos que la atracción de las partículas, aunque de la misma naturaleza que la gravitación, es mucho más alta en intensidad.
Sin embargo, a pesar del poder de la atracción, parece ser un asunto inherente a la naturaleza de la partícula y representar algo parecido a la voluntad en respuesta al deseo. El variante empujar y tirar, o los dos deseos, necesariamente causarían una revolución de cada partícula sobre su propio eje y una revolución alrededor de cada una, además de muchas instancias de acercamiento y alejamiento mutuo. En estas formas de movimiento se encuentra la causa de las vibraciones que producen energía radiante conocida como luz, calor, electricidad y magnetismo.